Vamos a partir, terminamos hace poco una serie del Antiguo Testamento y ahora vamos a partir con una serie del Nuevo Testamento y vamos a empezar a estudiar el libro de Efesios. Y estamos contentos, ¿por qué? Porque justo el libro, no justo, sino que coincide que el libro de Efesios va permitiendo abre de una buena forma donde nos posiciona, donde nos va posicionando en quiénes somos y hacia dónde vamos, y también va cerrando el libro de Efesios con una serie de indicaciones importantes que tienen que ver con nuestro comportamiento en las relaciones interpersonales. Y una de las formas de ver Efesios, o generalmente podemos ser estimulados a ver la segunda parte, cómo nos debemos comportar con nuestros hijos, cómo me debo comportar con mi esposa, con mi esposo, con mi padre, sin entender lo importante que es la primera parte, porque en la primera parte está todo el fundamento. ¿Para qué? Para poder hacer lo que nos va a indicar en la segunda parte de Efesios, los últimos tres capítulos. Y lo que vamos a hacer, vamos a intentar responder una pregunta que si yo se las pregunto así a la rápida, yo sé cuál va a ser la respuesta. Pero a veces somos estimulados a responder de otra forma. La pregunta tiene que ver con la siguiente. Ahí mi hermano, esa es la pregunta. ¿Bendecidos somos o al revés? ¿Somos bendecidos? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si yo les preguntara así, a la rápida, y yo les preguntara, ¿somos bendecidos? Es bien probable que todos me dijeran sí. Somos plenamente bendecidos en el Señor. Tenemos todas las bendiciones del Señor. Pero ¿saben qué? Muchas veces nuestras actitudes, nuestros pensamientos hacen que actuemos de una forma en que pensamos que no somos bendecidos. Porque quizás anhelamos otro tipo de bendiciones. Señor, ¿cómo voy a ser bendecido si mira la salud que tengo? ¿Cómo voy a ser bendecido si mira la situación social que estamos viviendo? ¿Cómo voy a ser bendecido si hay una situación difícil familiar, una situación difícil económica? ¿Cómo voy a ser bendecido? Y es importante entonces reflexionar e ir respondiendo a la luz de la palabra en que, ¿cómo vamos a responder esta pregunta? ¿Ya? Entonces, no afirmando todavía. A la luz de lo que vamos a ir estudiando, vamos a ir definiendo si es que somos bendecidos o no. ¿Ya? Aunque yo sé, usted ya sabe la respuesta, pero la vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con Efesios 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. El autor, ¿quién es? Pablo. Y ¿saben qué? Una particularidad. Usted cuando usted escribe bueno, ahora ya no se usan mucho las tarjetas, ya no se usa la carta, todo es mucho por WhatsApp, tarjetas virtuales, pero generalmente cuando usted escribía una carta, usted al final de la carta, usted decía de quién era la carta. Te escribo tanto, se despide atentamente, afectuosamente, el Lucho. ¿Ya? Y usted le ponía la firma al final. Y así se escribían las cartas, y así escribimos las cartas actualmente. Pero en ese tiempo, en esa época, ¿ustedes saben por qué se presentaba al inicio las personas? Porque antes se escribían rollos. Se escribían en rollos. Entonces, imagínense, si el rollo era muy grande, había que abrir todo el rollo para saber quién escribía al final. Es del Lucho. Abrí todo esto y era del Lucho la carta. En cambio, ¿por qué se escribía al principio? Porque uno abría, es de Pablo. Sigamos leyendo. ¿Se entiende? Por eso se saludaba así al principio. Pablo. Y la ciudad de Éfeso, la que vamos a estar estudiando, es una ciudad muy importante. Es una ciudad portuaria y que era muy próspera por lo mismo, porque era una ciudad portuaria. Pero también había mucho pecado en esa ciudad. En el templo, los efesios tenían un templo donde estaba Diana o Artemisa, dependiendo si eran los griegos o si eran los romanos, Diana y Artemisa, donde había mucha religiosidad en el templo, donde hacían muchos ritos, pero había muchos ritos pecaminosos también y de alta connotación sexual que había ahí en el templo. Y en ese lugar, en esa ciudad, Dios planta una iglesia para que sea luz en medio de esa ciudad. Pablo fundó esa iglesia, Pablo la fundó y estuvo 3 años trabajando con ellos en esa iglesia. Y fue una iglesia bien bendecida. Si bien en un inicio fue una iglesia bien tirante, bien contestataria, que no quería someterse mucho tiempo, a la luz de la palabra del Señor y lo que vamos a ir viendo más adelante es
cómo termina todo este encuentro entre Pablo y la iglesia de Efeso, donde ellos no querían que se fuera. Quédate con nosotros. Y yo digo no digo, sino que la palabra también nos anima y nos ilustra que esta iglesia fue particularmente bendecida. Pablo la fundó y Pablo estuvo pastoreando esa iglesia durante 3 años. Timoteo también estuvo pastoreando esa iglesia. Juan fue a visitar también esa iglesia y estuvo presente con ellos. En esa iglesia donde nosotros vemos 2 grandes mujeres, Priscila y Aquila, que también estuvieron en esa iglesia. Por lo tanto, fue una iglesia bendecida que fue de una forma muy linda pastoreada también. Y mire lo que dice. Esta es una carta universal que está escrito para todos los hijos de Dios. Por lo tanto, ahí usted tiene que poner su ciudad. Mire, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso. Cámbiale la palabra Efeso y póngale a los santos que están en Viña, a los santos que están en Quilpué, a los santos que están en Villa Alemana, a los santos de donde usted esté, a los santos. Si usted es santo, si usted es hijo de Dios, esta carta es para usted. ¿Y qué característica tienen esas personas que están ahí? Que son, miren lo que dice, son santos y son fieles, ¿ya? Eso es importante. Es una iglesia que en sí misma, obviamente no podíamos, pero por la obra de Cristo vamos a la santidad y Él nos hace que nosotros seamos fieles, ¿ya? Y Pablo también se presenta como un enviado del Señor, como un embajador de Él, donde Él hace todo esto simplemente por la voluntad del Señor, fieles en Cristo. Sigamos, entonces ese es el contexto, esa es la iglesia donde vamos a estar estudiando este tiempo. ¿Qué dice? Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La forma de saludar que tenían los griegos era con gracia, partían con gracia. Y la forma de saludar que tenían los judíos era con shalom, era con paz. Y aquí Pablo une lo mejor de los 2 mundos. Dice, gracia y paz. Saluda de la forma como saludan los griegos y saluda de la forma como saludaban los hebreos, los judíos. Gracia y shalom. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Básicamente lo que está manifestando, está saludando, la forma que tenían de saludar ellos, y que toda paz y que toda gracia correcta y perfecta no va a venir de cualquier cosa, sino que va a venir solamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. Ahora bien, vamos a empezar a estudiar el versículo 3 ahora. Del versículo 3 al versículo 15 es una gran frase. Es una gran frase. Pablo se inspira y empieza a enunciar una gran oración gramatical, ¿ya? Que usa los primeros 15 versículos, ¿ya? Por temas de tiempo no vamos a analizar los 15 versículos ahora, pero vamos a ir viendo los primeros 6, ¿ya? Y que tiene que ver con posicionarnos, ahora que está partiendo el año, en lo que somos y lo que Pablo nos va diciendo ahí y cómo vamos a empezar a responder la pregunta que nosotros nos hicimos al principio. Bendito, es decir, si es que somos benditos o no. Y ahí vamos a ir empezando a estudiar. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En primer lugar, Pablo establece una estructura que es siempre la misma cuando nosotros nos acercamos al Señor. Lo primero que él dice, ¿saben qué? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza alabando al Señor. Lo primero que hace es comienza alabando al Señor y nos recuerda un poco la estructura del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, antes de las peticiones, antes de las necesidades básicas, nos enfoca, Señor Padre Nuestro, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Lo primero que hace es nos enfocamos en Él y bendecimos el nombre del Señor. Pero mire lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya. Respondiendo a la pregunta, el Señor sí nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y acá yo soy muy amigo de los absolutos. Acá no dice con alguna bendición espiritual, no dice con parte de bendición espiritual, sino que, ¿qué es lo que está diciendo? Con toda bendición espiritual. Ahora bien, ¿pero dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Uno quizás
puede ser tentado y le hubiera gustado leer esta parte y decir, y que hubiera estado escrito: bendito sea el Padre y Dios nuestro que nos bendijo con bendiciones materiales acá, en los lugares terrenales, y con bendiciones espirituales también. Y uno diría: oye, qué rico, somos bendecidos acá y somos bendecidos también en los lugares celestiales. Pero en realidad, al Señor, ¿sabe lo que pasa? Toda bendición terrenal que muchas veces anhelamos va a ser pasajera. Tiene una fecha de término y el Señor le interesa y se enfoca en que nosotros valoremos y asimilemos las bendiciones espirituales que nosotros tenemos y que Pablo va a empezar a mencionar un poquito más adelante. Las bendiciones que Él nos da son eternas. Toda bendición material que podamos tener, que no estoy diciendo que sea mala, tiene fecha de término. Tiene fecha de término. El regalito que le trajo el viejito Pascuero hace poco, hace una semana, va a terminar, va a pasar y usted lo va a poder usar hasta cuando le quepa nomás. Y después no. Así pasa. Y así un montón de otras cosas. Va a ir terminando. Ese mejor trabajo va a terminar. Esa inversión va a terminar. Y todo va a quedar acá. Y si bien el Señor muchas veces nos regalonea en esta tierra, no es lo más importante. Porque el mundo va a acabar y todo lo que hemos invertido acá va a quedar acá. Por lo tanto, el Señor nos anima y nos enfoca a decir: ¿saben qué? Ustedes ya son benditos, ¿pero por qué? Porque tienen muchas bendiciones espirituales y todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y el Señor es bendito. El Señor no es bendito porque nos bendijo con muchas bendiciones o con todas las bendiciones. El Señor es bendito porque Él es bendito simplemente. Simplemente, si no nos hubiera bendecido con nada, igual Él sería bendito. Y igual Él se merece toda la honra y toda la alabanza. Él nos bendijo dándonos todo en Cristo. No por Cristo, sino que en Cristo, por Cristo y en Cristo nosotros ya somos plenamente bendecidos. Ahora suena muy etéreo decir: ya, está bien. Somos muy bendecidos y tenemos todas las bendiciones, dice un absoluto ahí, todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero que esas bendiciones ahora mismo nosotros ya las podemos disfrutar. La pregunta que tenemos que hacernos: bueno, ¿en qué cosa soy bendito? ¿En qué cosa soy bendecido yo ahora? Y Pablo lo empieza a enumerar acá. Y son las cosas que nosotros nos debemos enfocar y las cosas que nosotros debemos sorprendernos y responder a esa bendición con gratitud. Sigamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Una bendición que empieza a mencionar acá es la primera que parte ahí. Según nos escogió, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos parte de su familia. Y eso ya es una bendición. Que el Señor, antes que existiera todo, se haya fijado en nosotros para que fuéramos parte de la familia del Señor, es una bendición que nosotros debemos siempre agradecer. Es una bendición. Por su soberanía, Él definió amarme. Y Él decidió amarme simplemente por su soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Porque uno lo escucha ahora y uno lo ve. Esto literalmente quiere decir: antes que el mundo existiera, antes que estuvieran los océanos, antes que estuviera el mar, antes que estuviera el cielo, todas las plantas, todos los animales, antes que nosotros existiéramos, antes que nosotros tuviéramos pelito, antes que tuviéramos uñas, antes de todo eso, el Señor definió amarnos y quiso que seamos parte de su familia. ¿Algún merecimiento teníamos? Ninguno. ¿Saben qué? Usted sabe que el Señor es soberano, pero también el Señor es omnisciente. ¿Qué significa que sea omnisciente? Que todo lo sabe. Por lo tanto, el Señor sabía cómo iba a ser yo. Sabía cómo iba a ser mi comportamiento. Sabía lo chúcaro que yo me iba a poner con el Señor. Lo alegador que me iba a poner con el Señor cuando las cosas no salieran como yo quisiera. Pero aún así, Él quiso amarme. Y Él quiso y dijo: Luis Miguel va a ser parte de mi familia. Independiente cómo Él vaya a ser, independiente cómo Él se vaya a comportar, independiente de las ofensas que Él vaya a hacer, yo lo voy a amar y va a ser parte de mi familia. Y eso es una gran garantía. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer nada para que Él nos ame. Él simplemente nos ama desde antes de la fundación del mundo. Y las cosas que yo hago no es para que Él me ame más. No es para que Él me ame más. Él ya me ama con el amor correcto y perfecto. Las cosas que yo hago
la hago en respuesta al amor que Él me tiene. Simplemente por eso. Por eso el que nos haya escogido es una bendición del Señor antes de la fundación del mundo. Piensa en su hijo, piensa en su hija. Antes que llegara a la familia, usted ya lo amaba. Antes que llegara a la familia, usted ya lo amaba y ya la amaba. Independiente, usted no sabía las decisiones que iba a tomar. Usted no sabía. Pero usted, antes que llegara, usted ya amaba a su hijo. Usted ya amaba a su hija. Aunque ahora siga tomando decisiones que quizás no glorifican al Señor o que usted la ofenden, usted igual lo ama. Usted igual la ama. Antes de que su hijo, su hija llegara a la familia, usted ya la amaba y usted ya lo amaba. Nosotros, siendo padres imperfectos, podemos hacer eso sin conocer a la persona, pero ya lo amamos. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro Padre, que es el Padre perfecto, nos ama a pesar de nosotros mismos? Y Él definió amarnos y quiso amarnos a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra queja, a pesar de nuestra falta de agradecimiento, a pesar de nuestra incertidumbre al futuro, qué irá a pasar, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras ofensas al prójimo, Él definió amarnos. A pesar de nuestras ofensas al Señor, Él quiso amarnos antes de la fundación del mundo. El que nos haya escogido, el que nos haya amado antes, es una bendición del Señor. Y eso es lo que somos. Así debemos partir el año, posicionados en que somos amados por el Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que Él desde antes de la fundación del mundo dijo, tú vas a ser parte de mi familia. ¿Para qué? Y ahí dice el propósito, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Vamos a hacer así. Si nuestro Padre es santo y sin mancha, adivine cómo vamos a ser nosotros. Santos y sin manchas. ¿Y por qué? Porque somos parte de la familia. No hay nada que hacer, nada que hacer. Es parte de la familia. Es un ejemplo, con mucho cariño. Si el papá es orejón, los hijos que vayan llegando, hay una alta probabilidad que sean orejones. ¿Y por qué? Es lo que tocó, es parte de la familia, son parte de la familia. Si usted se va dando cuenta, y reacciono igual a mi mamá, reacciono igual a mi papá, ¿y por qué hago las mismas cosas? Me gustan las mismas cosas, tengo los mismos intereses, porque es a donde usted ha compartido tanto tiempo con la familia, es parte de la familia, es la familia. Vamos tomando las situaciones, las características del padre, de la madre, cuánto más con nuestro Señor perfecto, con nuestro Padre perfecto. Si Él es santo, nosotros vamos a ser santos. Si Él es sin mancha, nosotros vamos a ser sin mancha. Él definió que nosotros fuéramos así. Y esa es nuestra posición. Y hacia allá marchamos. Por lo tanto, eso es una bendición. Nuestro Padre es santo, por lo tanto, nosotros seremos santos y sin mancha. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Sabe lo que dice el Señor? El que comenzó la buena obra, adivine qué va a hacer. La va a terminar a pesar de mí mismo. En serio. Y usted mira al lado, mira atrás. Y ¿la irá a terminar con ella? ¿La irá a terminar con él? Oye, pero si en la intimidad nos conocemos. No, la va a terminar. Porque Él es Padre de verdad. Él es Padre de verdad. A pesar de nuestra incertidumbre, a pesar de nuestra queja, a pesar de nuestro pecado, Él va a terminar su obra porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Por lo tanto, podemos agradecer por estas bendiciones. Por esta bendición que Él haya definido amarnos antes de la fundación del mundo. Y ahí hay una bendición espiritual que ya estamos disfrutando y que la vamos a disfrutar plenamente cuando Cristo venga por nosotros. Sigamos. Termina esta frase, dice, en amor. Va a empezar otra idea. Y en amor nos da otra bendición. ¿Cuál es la bendición que nos da? En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Nos predestinó. ¿Qué implica? Simplemente que nos dio un destino. Nos dio un destino. Sabemos a dónde vamos. Nadie puede decir que en Cristo va al azar. Antes nosotros íbamos sin rumbo. Íbamos sin rumbo.
No teníamos un destino, no sabíamos a dónde íbamos. Pero con Cristo el Señor nos dio un destino. Cada vez que usted está pensando, y usted esté pensando, Señor, ¿para dónde va mi vida? ¿Para dónde voy yo? Usted sabe para dónde va. Usted va a ser conformado a la imagen de Cristo y va a estar una eternidad disfrutando la presencia plena del Señor. Vamos a estar en el paraíso, vamos a estar en el cielo con Él. Y esa es nuestra eternidad. Y ese es nuestro destino. Habitaremos todos juntos, sin pecados, sin malos pensamientos, honrando y glorificando al Señor y amando de la mejor forma, de una forma perfecta al prójimo. Nos adoptó, no vamos al azar, no estamos sin rumbo, tenemos una meta. Y ahí nos confundimos. Porque muchas veces pensamos en nuestros anhelos que nuestras metas son las terrenales y no las estamos cumpliendo. Señor, a esta altura yo ya debería estar casado, debería tener hijos, debería tener nietos, ya me deberían haber ascendido, ya debería tener la casa propia, pero ahora tengo la casa impropia, no tengo nada. No se está cumpliendo ningún propósito, ninguna meta, pero saben que a lo mejor nunca se cumplen. Pero igual usted ya tiene una meta, igual usted ya tiene un destino, usted ya está predestinada, tiene un destino previo. ¿Para qué? Para pasar una eternidad en el Señor. Aunque no se cumpla ninguna de nuestras metas terrenales, aunque nuestros hijos nunca nos den un nieto, aunque nunca pase lo que queramos, aunque mi hijo, mi hija puedan tomar distintas decisiones, aunque Señor, me gustaría vivir en otra ciudad, pero me tienes tanto tiempo, me tienes viviendo acá. Señor, me gustaría encontrar un trabajo estable, pero Señor, cada vez se hace complejo. Aunque no pase nada de nuestros anhelos, se va a cumplir el anhelo igual del Señor, que vamos a tener el destino con la gloria del Señor. Hacia allá vamos. Por tanto, no nos desenfoquemos. Siempre pensemos que eso es una bendición espiritual. Que tengamos un destino implica que no estamos al azar, que tenemos un rumbo, que vamos camino a la casa del Señor, a la ciudad celestial. El Señor lo va a hacer y vamos a llegar. Nos destinó, nos vamos al azar, tenemos una meta. Y mire lo que dice, otra bendición. Nos predestinó, ¿para qué? Para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo. Nos hizo parte de su familia. Antes de llegar a Cristo, no teníamos patria, no teníamos esperanza, no teníamos herencia, no teníamos nada. Nada. Pero el Señor definió, simplemente por amor, ser parte de la familia del Señor y ser partícipes de todos los beneficios del Señor. No nos criamos solos. No nos criamos solos. No somos sobrevivientes que nos vamos criando con las distintas situaciones del mundo. No. Tenemos un Padre protector porque tenemos el mejor Padre, que nos cuida, que nos disciplina porque nos ama, pero que nos consuela. Pero que Él va a cumplir y va a hacer todo lo que Él en su sabiduría considere que es bueno para que nosotros nos vayamos perfeccionando y creciendo en santidad. Y a veces va a ser por medio de una enfermedad. A veces va a ser por medio de una cesantía, a veces va a ser por medio de una situación nacional, a veces va a ser por medio de una situación laboral, lo que sea. El Señor va a utilizar todas las cosas que Él estime conveniente para nosotros ir creciendo en santidad y en amor. Incluso van a ser cosas que no nos van a gustar, que van a traer dolor. Pero el Señor es nuestro Padre. Y así como el Señor nos disciplina, también nos consuela. Nos guía y nos ama. ¿Por qué? Porque podemos disfrutar, todos los que estamos acá, todos los hijos del Señor, de todos los beneficios de ser adoptados y ser hijos del Señor. Tenemos la protección eterna del Señor. Tenemos la protección eterna del Señor. Tenemos la guía eterna del Señor. ¿Y saben qué? Tenemos siempre, en todo instante, el consejo sabio de nuestro Padre. La doctrina de la adopción, la doctrina de que nosotros somos hijos del Señor, restaura toda nuestra vida y consuela toda nuestra vida. Si la figura paternal que tuvimos fue mala, fue distante, fue ausente, el Señor, por medio de esta doctrina de la adopción, la restaura plenamente, porque podemos ver en Él cómo Él es el Padre perfecto, es el Padre presente y es el Padre que siempre está con el consejo sabio, que lo que busca es que nosotros crezcamos, no su propio beneficio. No su propio beneficio. Yo, siendo un padre
que ama profundamente a mis hijos, a veces doy consejos que buscan mi propia comodidad. ¿En serio, Luis Miguel, que no salga de acá? No, ¿saben qué? Ya, sigan viendo un poquito de Telemás, sigan viendo un poquito de Telemás. Eso les va a hacer bien. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Mi propia comodidad. El mejor consejo es mi propia comodidad en este padre carnal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros, que somos padres y madres, que buscamos lo mejor para nuestros hijos y buscamos entregar el mejor consejo, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar siempre el consejo que nosotros necesitamos y que está plenamente revelado en su palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos y vivamos en dependencia de Él. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Ahí lo dice. Simplemente porque Él lo quiso, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué sabemos de la voluntad del Señor? ¿Cómo es la voluntad del Señor? Es buena, agradable y es perfecta. Y es en todo momento buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, cuando Él definió que yo fuera parte de su familia y que yo fuera su hijo, su voluntad, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Pero también la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, incluso cuando pasamos situaciones difíciles. En todo momento su voluntad es la correcta y es la buena. Y si Él definió que nosotros fuéramos parte de la familia, yo frente a eso voy a responder simplemente con gratitud, con amor a su nombre, llevando una vida en santidad. ¿Por qué? Porque no teníamos patria, no teníamos esperanza y ahora tenemos un destino y a Él le plació así. ¿Y quién puede cuestionar? ¿Quién puede cuestionar el designio del Señor? Nadie. Nadie lo puede hacer. ¿Cuán profundo es el pensamiento del Señor? ¿Alguien lo podrá entender? Señor, ¿pero por qué Él, el Lucho, parte de tu familia? ¿Quién puede cuestionar el propósito y la voluntad del Señor? Nadie. Simplemente lo que debemos responder es con gratitud por todas las bendiciones que Él hizo. Y eso es lo que termina en el versículo 6. Mire lo que dice. ¿Para qué hizo todo esto? ¿Para qué nos dio todas estas bendiciones espirituales que hemos estado estudiando ahora? Simplemente ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, ¿por qué nosotros, en respuesta, cuál va a ser nuestra respuesta a todas estas bendiciones que nosotros tenemos? ¿Cuál va a ser? Gratitud a Él y una vida de obediencia a su palabra. Muchas veces nosotros decimos, voy a vivir para la gloria del Señor. Voy a hacer todo para su gloria. ¿Y saben qué? La mejor forma de llevar una vida que dé gloria al Señor es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia, obediencia a su palabra. Si yo obedezco su palabra, estoy glorificando al Señor. Si la Biblia me dice, Lucho, perdona a esa persona, pero Señor, perdónala. Muestra compasión, muestra misericordia, comparte del Evangelio. Al mal, Lucho, tú al mal siempre respondís con más mal. A la pesadez respondes con más pesadez. A la ironía responde con más ironía. Y la Biblia me dice, no, al mal, ¿cómo debo responder? Con bien. Si me voy sometiendo a todo eso, estoy trayendo gloria a su nombre. Todo lo que vaya en camino contrario a eso, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados al fracaso. Y el mayor fracaso que nosotros podemos tener es ofender a nuestro Padre. El mayor fracaso que podemos tener es ofender a nuestro Padre. Y yo no quiero ofenderlo, sino que quiero llevar una vida que dé testimonio de que somos amados por el Señor, que somos parte de su familia y que disfrutamos las bendiciones del Señor. El que tengamos todas las bendiciones, el que hayamos sido escogidos, el que tengamos un destino, el que hayamos sido adoptados para ser hijos del Señor, nos debe llevar a vivir una vida de gratitud, una vida de gloria, una vida de obediencia. Por lo tanto, si el 2022 nos
nos costó por distintas situaciones de la vida. Si quizás no terminamos bien porque tuvimos encuentros con nuestra familia, tuvimos encuentros laborales, tuvimos algunos disgustos, tuvimos algunas quejas en el año por distintas enfermedades, por situaciones económicas, por situaciones sentimentales, por situaciones laborales, por distintas situaciones, y salió pecado de nosotros y ofendimos al prójimo y dañamos a nuestro Padre, ofendimos a nuestro Padre. Hoy es el momento de ¿qué? De retomar todo esto y vivir exclusivamente por las bendiciones espirituales que el Señor nos da. Somos hijos del Señor y nadie va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es fiel y empezó una buena obra y la va a terminar en nosotros. Por lo tanto, justo que estamos partiendo una carta y justo que hoy día es domingo 1 de enero, disfrutemos y agradezcamos al Señor por las bendiciones que Él hace con nosotros. ¿Les parece? Pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por todas las bendiciones que tú haces con nosotros. Damos gracias, Señor, porque tú definiste en amor, en misericordia, de acuerdo a tu voluntad perfecta, que fuéramos parte de tu familia. Y en respuesta a eso queremos vivir vidas en santidad, alejados del pecado. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú nos vayas enseñando por medio de tu palabra a vivir en santidad, a vivir en dependencia de ti y en plena confianza de todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Nuestra esperanza no está en lo terrenal. Todo lo de acá se va a acabar. Nuestra esperanza está en los cielos, juntamente contigo, Señor. Y hacia allá queremos apuntar. Queremos vivir conscientemente y plenamente que somos hijos tuyos y que estamos siempre cuidados, disciplinados, guiados, consolados y amados por el mejor Padre, nuestro Padre Celestial. Te alabamos y agradecemos todas tus bendiciones y queremos vivir posicionados en eso. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.